El juicio ante el gran trono blanco. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Apocalipsis capítulo 20, versículo 11. Entonces, Dios es el Todopoderoso, y su presencia irradia gran poder en el lugar que se encuentra. Y la Escritura dice: los montes tiemblan delante de él, y los collados se derriten, la tierra se conmueven a su presencia, y el mundo y todos los que en él habitan. Nahum capítulo 1 versículo 5. Y los elegidos o siervos de Dios escuchan su voz, pero no pueden ver el rostro de Dios. Y la Escritura dice: y Jehová dijo a Moisés: también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos, y te he conocido por tu nombre. Él entonces dijo: te ruego que me muestres tu gloria. Y le respondió: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo: mas no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún Jehová: he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña, y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Éxodo capítulo 33, versículos 17 al 23. Sin embargo, en el futuro próximo, a la presencia de Dios y por su palabra será la destrucción de los cielos y la tierra. Y la Escritura dice: estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Segunda de Pedro capítulo 3 versículos 5 al 7. Pero todos nosotros los cristianos tenemos esperanza en su palabra, que es la promesa de Dios, de cielo nuevo y tierra nueva, en donde en la ciudad santa habitaremos por ser parte del pueblo de Dios, y Dios mismo habitará con nosotros. Y la Escritura dice: pero nosotros esperamos según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 13. Sin embargo, Dios juzgará en el día del juicio a todos los impíos y pecadores. Y la Escritura dice: y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó a los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Apocalipsis capítulo 20 versículo 12 al 14. Entonces Dios juzgará con justicia a todos los muertos, grandes y pequeños, a los muertos que entregará el mar, a los muertos que entregará la muerte, y a los muertos que entregará el Hades, por lo que se encuentre escrito en los libros, lo que hicieron o practicaron en vida cada uno de los muertos. Pues del impío estará escrito en el libro que actuó impiamente, que esa injusticia, ejemplo de impío o impía.
El incrédulo o incrédula, que es aquel o aquella que no cree en el Señor Jesús, ni cree en su nombre, ni cree que es el Hijo de Dios. Y la Escritura dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Juan capítulo 3, versículo 18. Y también del pecador estará escrito en el libro que cometió pecado, que infraccionó el mandamiento de Dios, que es a condenación, ejemplo de pecador o pecadora, el hombre o mujer que hace fornicación, que es cuando el hombre hace relaciones sexuales con una mujer que no es su esposa, y de la mujer que hace relaciones sexuales con hombre que no es su esposo. Entonces, la persona hace el acto de fornicación y es debido a que su corazón, mente y su camino es de pecador. Y la Escritura dice, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal. Proverbios capítulo 6, versículo 18. Entonces, la persona deliberadamente hace planes para actuar con maldad, ocupando todo su tiempo para la ejecución del plan malvado hasta su consumación. Ejemplo, el homicidio, el hurto, el adulterio, el testigo falso. Sin embargo, Dios ordena a toda persona en la Escritura Sagrada que dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Éxodo capítulo 20, versículo 3 al 17. Por tanto, el impío y el pecador, por infraccionar el mandato de Dios, se irán en la muerte segunda a condenación en el juicio de Dios. Y la Escritura dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Apocalipsis capítulo 21, versículo 8. Asimismo, todo aquel que practica las obras de la carne no heredará el reino de Dios. Y la Escritura dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Gálatas capítulo 5, versículos 19 al 21. Pero Dios, en su gran amor y misericordia, no quiere la muerte del impío y del pecador, sino quiere que procedan al arrepentimiento y a la confesión de pecados, mientras todavía tienen oportunidad por estar vivo en la tierra, porque estando muerto ya perdió su oportunidad de alcanzar la vida eterna, que es por creer en el Señor Jesús y por creer en su nombre el Señor Jesús, el Hijo unigénito de Dios. Y por la fe en el Señor Jesús, la persona obtiene la libertad y alcanza la salvación. Y la Escritura dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos capítulo 6, versículo 23.
Pues ahora digo al impío y al pecador, que procedan con el corazón humillado al arrepentimiento y a la confesión de pecados ante nuestro Dios por intermedio de nuestro Señor Jesús, para recibir perdón de pecados y para ser limpiado de toda maldad. Y la Escritura dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 9. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. San Lucas capítulo 15 versículo 10. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan capítulo 1 versículo 9. Sin embargo, del justo estará escrito en el libro de la vida, que actuó con justicia, que es por fe, que es creer en el Señor Jesús, el Hijo unigénito de Dios, y que es redimido en el Señor Jesús para vida eterna y salvación. Y también el justo cree en Dios y sirve a Dios, y la justicia de Dios es revelada por la fe en Cristo Jesús. Y la Escritura dice: la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Romanos capítulo 3 versículo 22. Entonces, el justo vive en la fe y vivirá por su fe, y por su fe es salvo. Y la Escritura dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Romanos capítulo 1 versículo 17. Y también el justo por la fe en el Señor Jesús recibió el Espíritu Santo. Entonces el justo clama todos los días sin cesar que el Señor Jesús es su Señor y Salvador. Y el justo está firme siempre y por siempre en el Señor Jesús, en la palabra de Dios, en el Evangelio de Cristo Jesús. Y la Escritura dice: asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también, y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Filipenses capítulo 4 versículo 3. Y el Espíritu Santo se manifiesta en el justo, que es por la voluntad de Dios, otorgando ministerios y dones. Y la Escritura dice: pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas, y a otros interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Primera de Corintios capítulo 12 versículos 7 al 11. Entonces, en el justo brota el fruto del Espíritu, porque el justo es uno en Cristo Jesús, y el justo es a Cristo Jesús. Y la Escritura dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Gálatas capítulo 5 versículo 22 al 25. Y la obra para Dios es creer en el Señor Jesús, que es su Hijo unigénito. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. San Juan capítulo 6 versículos 28 y 29. Entonces, las obras del justo es de acuerdo a lo otorgado por el Espíritu Santo de Dios.
de ministerios y dones. Entonces, una obra es de evangelista. Y la Escritura dice, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 5. Y aquel que cree en el Señor Jesús y en sus obras, que fueron muchas, entonces él también realizará las obras. Y la Escritura dice, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. San Mateo capítulo 4 versículo 23. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si alguno pidiereis en mi nombre, yo lo haré. San Juan capítulo 14 versículo 12 al 14. Y la obra de la sanidad es para sanar a los enfermos de cualquier enfermedad, y en el caso que cometió pecados, estos serán perdonados por Dios en el nombre del Señor Jesús. Y la Escritura dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor, y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesad vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Santiago capítulo 5 versículo 14 al 16. Y las obras de misericordia, que es el afecto de amor hacia las demás personas que padecen necesidad, entonces, aquel que realiza la acción de amor en favor del prójimo que padece necesidad, es lo que genera su salvación. Y la Escritura dice, entonces el Rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros, desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y venisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo, que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. San Mateo capítulo 25 versículo 34 al 40. Y aquel que por omisión no realiza el afecto de amor a favor del prójimo que padece necesidad, es lo que le genera su condenación. Y la Escritura dice, entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo, que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. San Mateo
capítulo 25, versículo 41 al 46. Por tanto, los injustos irán al castigo eterno, que es en la segunda muerte, y los justos irán a la vida eterna, a Cristo Jesús, al reino de Dios. Y la Escritura dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Apocalipsis capítulo 20, versículo 15. Entonces el incrédulo no estará su nombre en el libro de la vida. El pecador que practique el pecado no estará su nombre en el libro de la vida. El malvado que practica maldad no estará su nombre en el libro de la vida. Y la Escritura dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Apocalipsis capítulo 21, versículo 8. De igual manera, aquel que pecare contra Dios no estará su nombre en el libro debido a que ha sido borrado. Y la Escritura dice, entonces volvió Moisés a Jehová y dijo, te ruego pues, este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Y Jehová respondió a Moisés, al que pecare contra mí, a éste raeré yo de mi libro. Éxodo capítulo 32, versículo 31 al 33. Aquel que hace y practica maldad, no estará su nombre en el libro de la vida, debido a que ha sido borrado. Y la Escritura dice, pon maldad sobre su maldad, y no entren en tu justicia, sean raídos del libro de los vivientes, y no sean escritos entre los justos. Salmos capítulo 69, versículos 27 y 28. Sin embargo, aquel que es vencedor de las tentaciones, pruebas, aflicción, tribulación y gran tribulación en la tierra por dar testimonio de Cristo Jesús, dando inclusive hasta su vida por Cristo Jesús, no será borrado del libro de la vida. Pues uno es vencedor en Cristo Jesús, siendo fiel hasta la muerte. Y la Escritura dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis capítulo 3, versículos 5 y 6. Pues estos son los vencedores, los que saldrán de la gran tribulación que vendrá a la tierra en el futuro próximo. Y la Escritura dice, entonces uno de los ancianos habló, diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación, y han lavado sus ropas, y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Apocalipsis capítulo 7, versículos 13 y 14. Entonces, aquel que sale como vencedor de la gran tribulación, se libra de la segunda muerte. Y la Escritura dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Apocalipsis capítulo 2, versículo 11. Sin embargo, aquel que no es vencedor o no sale vencedor de la tribulación o de la gran tribulación, es borrado del libro de la vida.